dejemos de ver al Señor, que nosotros caigamos de la posición, como le dice el Señor a la iglesia de Éfeso. Recuerda dónde has caído, recuerda dónde has caído, ¿sí? Y ve y haz las primeras obras, porque si no quitaré tu candelero de su lugar. Debemos entender que el candelero, que es la iglesia, tiene un lugar, y ese lugar no es terrenal, celestial, porque dice recuerda dónde has caído. Entonces está mostrando una posición celestial, en el espíritu debemos estar nosotros, o sea, mirando al Señor en las Escrituras, lo que las Escrituras nos muestran y hablan acerca de Él, de la iglesia, de los tiempos, de las sazones, en qué estación estamos. Entonces, si nosotros no sabemos esas cosas porque las ignoramos en nuestra, ¿qué será? Prepotencia. No es prepotencia, no, porque hay mucha ignorancia en relación a eso. Sí, es ignorancia. Hay mucha ignorancia. Y claro, la ignorancia a veces es porque la gente no se mete, no quiere inquirir en eso, no busca al Señor. ¿Ve? Entonces es una iglesia ni fría ni caliente, que no cree mucho, cree más en lo que puede ver y tocar en lo natural que en lo que las Escrituras dicen. Es que es más fácil creer en lo que tú ves, porque por lo menos lo puedes coger y lo puedes comer. Pero lo que el Señor dice, que es lo que es real, lo vas a comer pero después, no ahora, porque así es la fe. La fe es creer, o sea, tener una esperanza de algo que va a venir. Y yo sé que va a venir, porque el Señor lo dijo, ¿cierto? Entonces, ¿qué me voy a poner yo ahora en la carne a querer tener las cosas ya? Eso es lo que hace Satanás. Satanás quiere es que yo, engañado, tome el reino ahora, en vez de esperar a que llegue el tiempo del reino, que vendrá cuando venga Jesús. Entonces ahí está la cristiandad en su gran mayoría, está dormida en ese sentido. Confundida. Y claro, confundida. Entonces Jesús dice, yo vendré como viene el ladrón en la noche. Él se compara con una condición, y es la del ladrón que no viene en el día, porque sabe que lo ven, sino como el ladrón que sabe que las personas están dormidas para poder entrar y robar. O sea que estamos en ese tiempo. Estamos en un tiempo de tinieblas, o sea, de oscuridad, de noche, donde el Señor va a venir. Estamos en ese tiempo, el Señor va a venir. Entonces, si yo no estoy velando, o sea, atento, Mirándolo a él. claro, el Señor va a venir y me va a coger dormido. ¿Qué es lo que viene? No es el Señor que viene a arrebatar la iglesia, no es eso. Es el día del Señor. El día del Señor es un día de juicio. Es un día de tribulación. Es un día donde el cazador sale a cazar. Y todo lo que esté por allí desapercibido lo caza. Y estamos hablando desde el reinado del anticristo, que está en este momento construyendo sus bases en el corazón del mundo entero para que pueda ser recibido. Entonces, así como Jesucristo fue anunciado y el profeta Juan el Bautista preparaba el camino para la llegada de Jesús en su primera venida, El reino de los cielos. claro, diciendo arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Entonces la palabra para el día de hoy es la misma,
Arrepiéntanse porque el reino de los cielos viene. Amén. Porque ya viene. Entonces, ¿qué es arrepiéntanse? Dejar de estar mirando lo terrenal. Es que miramos lo terrenal. No queremos cambiar nuestra manera de pensar, meternos en el lugar donde vamos a ser protegidos, porque el Señor promete que los que estén en la casa van a ser protegidos. De todas esas cosas terribles que vienen. Protegidos significa guardados. No sé cómo vamos a ser guardados, si estamos realmente donde tenemos que estar, pero el Señor dice que va a haber una protección. Entonces, esa protección tiene que ser en todo sentido. Tiene que ser que todo lo que es normal para la vida, porque todavía estamos en la carne, en este estado que necesita comer, necesitamos vestido, necesitamos un techo, la familia, etcétera. Esas cosas el anticristo no las podrá tocar, pero sí las va a tocar Si estamos afuera. si estamos fuera de la casa. Yo pienso y leo ahora Hablar más ahorita para que y quiero entender que esa protección que dice el Señor que vamos a estar protegidos es, yo creo que de la muerte eterna, porque todos ellos murieron y de una muerte tremenda. Bueno, pero sí, pero yo no creo que sea de ese tipo de muerte eterna, no. Mire lo que dice la palabra, dice... Perdón, porque es que las bienaventuranzas de Apocalipsis hablan de los que dan la vida y Sí. son bienaventuranzas, Claro. de los que van a ser decapitados, los que van a morir por la palabra de Dios. Los dos testigos que van a ser sacrificados. Hablan Sí, de esas sí. cosas. Y Pero fíjese que Filadelfia en particular tiene una protección especial, sí, que va a ser guardado. diferente a la de las otras iglesias. Entonces estamos hablando de una iglesia que es distinta a las otras. Sí, hay una cristiandad. Y en esa cristiandad hay diferentes maneras de entender a Cristo y de vivir las cosas que son de Dios. Entonces tenemos la iglesia católica, ellos son de Cristo, ellos son cristianos, pero ellos están totalmente en la carne. Para ellos la iglesia es un lugar al que hay que ir, es un edificio, eso es la iglesia. Pero la iglesia no son ellos, sino que es un edificio. Y allá en el sagrario, allá está Cristo. Imagínense el entendimiento que ellos tienen, claro, porque la carne es idolátrica por excelencia. La iglesia evangélica igual. La iglesia evangélica también construye edificios, les llama templos, y allá entonces es la iglesia para ellos. No hay mucha diferencia entre el catolicismo y el evangélico. No la hay. O sea, carne, estado natural. Pero el Señor quiere una iglesia que no esté así. Una iglesia que regrese allá, a lo espiritual. Una iglesia que entienda que la casa de Dios no es un edificio, sino que somos nosotros. Que en cualquier lugar donde nos reunamos, allí está Dios, allí está Jesús. Que lo que hagamos, lo hagamos según lo que Él nos ha mandado. No lo que a nosotros nos parezca que debemos hacer, sino lo que Jesús le mandó o le enseñó a los apóstoles para que los apóstoles enseñaran a guardar. ¿Qué significa guardar? Mantener, perseverar, mantenerse en esas obras hasta la venida del Señor. Porque esas obras son las que santifican. Son las obras del lugar santo que santifican y que son las propias que Dios quiere para Él. Entonces, allí tenemos la iglesia. A esa iglesia que recobra lo que se perdió desde el principio, porque en el principio era lo que la iglesia hacía, el Señor le dice, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. ¿Cuál es la palabra
de su paciencia, la de la perseverancia, la palabra de la fe, la palabra que me dice, yo vendré y mi galardón conmigo. No temas, no temas, que el mundo se va a volver un caos, pero yo te guardaré. En medio del mundo, no es un asunto de guardar la vida nuestra eterna, sino nos va a guardar. ¿Por qué? Porque el Señor necesita testigos fieles en ese tiempo. Testigos que muestren cómo es que es el asunto en relación a Dios y a Cristo. Y que le enseñen a las iglesias que no saben cómo es que es. Porque cómo ellas se van a corregir en medio de una tribulación. ¿Usted se imagina la cantidad de iglesias que van a ser quemadas? Digo, iglesias o edificios que van a ser quemados. Muchas, si no todas. ¿Para dónde van a pegar esos fieles que creen que la iglesia es eso? No, van a quedarse sin iglesia, según ellos. Van a quedar como los judíos. Porque como ellos no, como los judíos sin templo, esperando a ver en dónde encuentran un lugar para construir una iglesia, para reunirse. No entienden. No entienden que la iglesia no es un lugar geográfico. Es un lugar en el espíritu, en el cielo. ¿Quién puede tocar los lugares celestiales? ¿Qué puede hacer Satanás? Les quitan el Vaticano y se acaba. No, sí, claro. Acaba y Es que está metido allá. Donde el Vaticano sea quemado, se acaba la Iglesia Católica. Claro, donde el Papa caiga, la Iglesia Católica se acaba. Como Iglesia Católica, ¿no? Como el concepto que se tiene de iglesia. Aunque queda la gente. Entonces esa gente aterrada, aterrorizada. Dispersa, así como los judíos que quedaron dispersos. Claro, van a necesitar de testigos que sean lumbreras en ese tiempo de oscuridad para que les enseñen cómo es que es la verdadera adoración a Dios. Entonces, yo sí creo que seremos guardados. O sea, preservadas las vidas. Hasta ese momento. A lo largo de ese momento. Siempre y cuando estemos haciendo lo que el Señor le mandó a la iglesia a hacer desde el principio. Porque es la fe apostólica la que hay que guardar. Entonces tenemos el modelo en el capítulo 2. O en todo el libro de los Hechos encontramos el modelo de la iglesia. Porque no solamente Hechos nos habla de lo que ellos hacían hacia el interior, sino de lo que ellos hacían hacia el exterior. Al exterior ellos iban y predicaban, anunciaban el Evangelio de muchas formas. Y allí vemos los patrones que se van a repetir en este tiempo. O sea que el libro de los Hechos lo vamos a ver bien activo en el tiempo de la tribulación. Vamos a ver personas que van a ser llevadas por el Espíritu a predicar, a gente que se está preguntando, ¿y esto qué es? Y van a recibir el testimonio y se van a bautizar en el nombre de Jesús y van a ser introducidos en lo que el Señor quiere. O sea, lo que vemos allí es la limpieza de la iglesia. O sea, el juicio que viene es un juicio de limpieza. No es un juicio de condenación para destrucción, sino que es un juicio para limpiar la iglesia. A fin de que la iglesia, y ese va a ser el trabajo del Espíritu, que sea conservada hasta el fin, esa iglesia pueda ser la iglesia que el Señor levanta, como diciendo, yo cumplí con lo que dije que iba a hacer. Porque el Señor se comprometió con una obra. ¿Qué podría decir el diablo a Jesús sobre lo que ha hecho Jesús hasta ahora? ¿Qué podría decir? Tú mentiste. No, ahora. Tú dijiste que ibas a hacer, pero yo no veo que hayas hecho. Porque la iglesia no está en el estado. Pero como viene un juicio, y ese juicio es para todos los que han negado a Jesús, han negado su palabra, no han creído en lo que Él dice que va a hacer,
ese juicio tiene que traer evidencias de que Jesús cumplió con su palabra. No sé si me hago entender. Sí, Jesús cumplirá con su palabra. De levantar una iglesia sin mancha y sin arruga. Por eso Apocalipsis 19 dice, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, blanco y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Ahí no está diciendo que esa iglesia es la iglesia católica o la iglesia evangélica o la iglesia de Filadelfia, no, ahí está diciendo que es la iglesia. O sea, la iglesia ahora sí, en la fe, en la unidad de la fe, donde nadie dice, no, es que yo soy del Papa o es que yo soy del pastor fulano, no, nada de eso. Fulana dice que es Mariana. No, eso va a desaparecer, toda esa idolatría. Amén. Eso va a acabarse en la tribulación. Amén. Y gracias a Dios que eso se va a lograr, porque el Señor Jesucristo es el Rey. Amén. Y todo rey vela por la casa de Dios. Mire que David quiso la casa, Salomón hizo la casa y los reyes fieles limpiaron la casa. Siempre fue así. El rey tiene celo por la casa de Dios. Entonces, ese celo que él tiene por la casa del Padre, la va a limpiar. Porque la casa somos nosotros. Nosotros somos los sacerdotes, que debemos estar intachables, sin que Satanás pueda señalar y acusar. ¿Por qué Satanás es atado? Porque es vencido. ¿Por qué es vencido? No porque Jesús lo venció en la cruz, no, porque Jesús lo venció en lo que declaró que iba a hacer. Entonces, es la victoria de Cristo ante lo que Él dijo que iba a hacer. Y eso es lo que Él va a presentar delante de Dios, una iglesia sin mancha y sin arruga. Porque es un juicio, y el juicio va a terminar cuando Israel, toda una nación, porque también está escrito eso, también hay una promesa y como promesa se tiene que cumplir, y es que Israel debe confesar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Mientras que Israel no confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Satanás seguirá señalando y acusando. Seguirá activo, pero va a dejar de ser activo, se le va a atar, porque fue vencido en el cumplimiento de las palabras de Dios y de Cristo. Entonces, yo no tengo temor. Gloria a Dios. De verdad que no. Gloria a Dios, hermano. No porque yo sea fuerte, no, yo no soy fuerte, ni tengo ningún tipo de protección, aparte de la protección que Jesús promete a las personas que se han mantenido fieles con lo que Él les ha mandado hacer. Porque yo sé que Jesús es fiel. Amén. Jesús es el testigo fiel. Amén. Entonces, si nosotros creemos, y por eso es tan importante tener confianza en que esta es la casa de Dios, en que esta es la iglesia local, la cual vamos a defender Amén. contra cualquier perturbación que haya por fuera diciendo que no, que es que son otras cosas, no lo son. La iglesia local es la iglesia local. Amén. Se puede definir espiritualmente hablando, no territorialmente hablando, porque no es un territorio natural. Sí, es la comunión de los santos que el Señor ha traído para perfeccionarlos, para guardarlos y tenerlos como testigos fieles en el día de la prueba. Julius, yo veía una cosa también ahí ahora respecto a la pregunta que tú hacías al principio y de lo que veníamos hablando. Lo primero que Jesucristo hizo cuando recibió el Espíritu Santo, ¿qué fue? Fue llevado por el Espíritu Santo, dice, empoderado al desierto a ser probado. Sí. Y mire que es peligroso porque Satanás lo tentó y nos viene a tentar a nosotros, a ponernos a meternos en ascuas de política
Eso es una tentación del demonio, Claro. meternos en eso. Si a Jesucristo lo vino y lo tentó y le La dijo, misma te tentación. daré los reinos, todos los reinos, Sí. si te postrares ante mí. Y eso es como postrarse ante Satanás, Claro. creer que nosotros vivimos en este reino y vamos a solucionar los problemas de este reino. Cuando César dijo de quién es la moneda, de quién es la cara que hay aquí, dale a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea, la iglesia no tiene por qué estar nosotros metidos en esas cosas No, de no. si este presidente es bueno o es malo o es perverso o es corrupto o el otro también es peor. Sabemos que el mundo pertenece a Satanás y nosotros no podemos seguir el juego, porque él quiere es vernos enredados en las cosas del mundo y vernos mirando el mundo y mirando todo lo que hay en el mundo. Sí. Y entonces Y tira, a cada rato tira redes a ver si nosotros Sí. quedamos atrapados. Y nos atrapa en conversación y gran terminamos parte en de la iglesia está atrapada en estas cosas hoy, creyendo Sí. que van a ganar las naciones para Dios, pero antes de que venga Jesucristo, pues eso no. Mire, Eso no está escrito, ¿no? nosotros Después de que venga Jesucristo. no, todavía no estamos viendo lo que se viene, que eso sí es bien, bien fuerte. Dice que se levantará reino contra reino, porque van a ser dos reinos. Dice reino contra reino, hablando de lo natural. El reino del anticristo contra el reino de Cristo. Pero espiritual. Eso es lo que es contra reino. Eso es lo natural. Reino contra reino son esos. Sí, porque son naciones cristianas que serán atacadas por las naciones del anticristo. A eso es lo que viene Satanás. Satanás viene a establecer en el mundo natural, viene a establecer su reino. Sí. Porque es que lo natural también habla. Las naciones o son de Cristo o son del anticristo. Colombia es una nación cristiana, Gloria a Dios, hermano. pero se encuentra confundida en sus presidentes que no entienden, no saben, porque la iglesia misma no es una voz profética que le pueda ayudar al presidente a entender cómo es el asunto con Lo Cristo. que comentabas hoy. Claro. ¿Qué fue lo que hizo Santos el día antes de salir del Palacio de Nariño? Firmó un decreto aceptando a Palestina como Estado, Ya lo han hecho varias veces. negando de esa manera al Estado de Israel. O sea, se fue con ese decreto contra Israel, y yéndose contra Israel, se va contra el Mesías de Israel. Ya lo ha hecho varias veces. Colombia. Colombia Sí. antes de la violencia lo hizo también. Claro. Y desde ahí comenzó la violencia en Colombia. Y no ha parado. O sea, no disciernen realmente, Otro presidente. no disciernen cómo es el cuento. Otro presidente. Claro, la violencia en Colombia comenzó después de que otro presidente se fue contra Israel. Sin entender a Israel. Y la Biblia dice que el que se vaya contra Israel. Tremendo, o sea que eso nos está condenando el presidente. En este momento Colombia está bajo Juicio. un juicio por lo que hizo. Porque es que para Dios los gobernantes, muchachos, entiendan esto, para Dios los gobernantes son muy importantes. Porque el reino de Dios es un reino de autoridad. Y el reino de la tierra debe mostrar autoridad. En palabras sencillas, así como es en el cielo, así es en la tierra. Entonces, cuando uno se va contra un gobernante, uno se está yendo contra Dios mismo. Jesús nunca se fue contra el gobierno del César. Nunca. Cuando el representante del César, Poncio Pilato, que era el gobernador de Judea, examinó a Jesús, no encontró en Jesús un rebelde. Fue examinado Sí, a ver si era un rebelde contra Roma, no encuentro. a fin de tener justificación para crucificarlo, y no encontró nada en él. Porque Jesús no vino a irse contra Roma. Ellos trataban de que se fuera contra Roma para poderlo matar. Siempre trataban Pero- de tenderle la trampa. Lo que pasa es que los reinos de la tierra están bajo la influencia del maligno. Y el Señor entendía muy bien eso. El Señor ve, porque el Señor ve
el Señor sí ve las cosas como pues las deberíamos de ver, porque Él las ve todo. Él ve tanto como lo natural como lo espiritual, y Él ve cada cosa que hay oculta también, que nosotros no podemos ver, o que el Señor nos quiere mostrar, pero por causa de estar enredado en muchas cosas, no vemos. Y él, claro, el Señor veía como no era el César como tal, sino quién estaba detrás del César, que eran principados, potestades y la misma mente de Satanás. Y el Señor sabe más allá que el derrumbar, llamar una legión de ángeles y acabar con todas las legiones romanas y derrocar al César, era más allá, era que ese imperio lo que estaba haciendo era verdaderamente oprimiendo pues al pueblo de Dios, pero no con esas cosas solamente, sino que ese era un instrumento de todas maneras para el Señor, para que el pueblo pudiera voltear más bien la mirada al Señor y comenzar a sobrever más las cosas espirituales que las naturales, porque en sí Satanás es el que cabalga cada imperio, cada nación y cada mentalidad que se está teniendo hoy en día. Entonces uno ve como nosotros como iglesia debemos de más bien es ir al Señor, porque no podemos tomar ni partido ni un lado ni el otro, ni creerme neutro, sino entender de que todo esto está bajo el maligno, sea de derecha, sea de izquierda, o sea supuestamente del centro, naturalmente hablando. Más bien ver por el Señor, más bien ver, pedirle al Señor que podamos ver como Él ve, porque uno ve que el pueblo de Israel estuvo 400 años en Egipto, y en esos 400 años en Egipto el pueblo de Israel caminó, vivió, se multiplicó, y el pueblo llegó a ser muy grande al punto que al final ya Faraón decía, pero estos parafraseando pues, estos son más que nosotros prácticamente, están siendo muy grandes al punto que si estos se rebelan pues nos pueden aniquilar, por decirlo así. Pero ¿qué es lo que pasó? Pues obviamente Faraón, haciendo cosas, no porque él simplemente quisiera, sino influenciado por Satanás mismo, llegaba y subyugaba al pueblo de Israel, con el fin de que ponerle más trabajo, más ladrillos al faraón, esto, lo otro, sin los materiales suficientes, con el fin de que el pueblo estuviera distraído. Pero cuando el pueblo abrió los ojos, escuchó a Moisés, escuchó al profeta, ya fue otra cosa, porque Moisés no vino a hacer protestas, no vino a hacer marchas, no vino a tirar cacerolazos, ni nada de esas cosas. Moisés vino y se levantó, fue levantado por Dios más bien, ¿a qué? A desbaratar la mente de Satanás, porque la mente de Satanás era la que tenía cautivo al pueblo de Dios en esclavitud. Y ellos no conocían las promesas que Dios le había dado a Isaac, a Abraham, Isaac y a Jacob. Eso ellos no las guardaban, no las tenían claro, no las amaban, no tenían el fervor de llegar y entender eso y decir confiamos en Dios, porque el Señor le dio esas promesas a Abraham, Isaac y Jacob. Cuando el Señor se le presenta a Moisés, cuando Moisés está ya apartado, se le presenta, le dice que es el gran yo soy, que es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. O sea, haciendo referencias de que el Señor ha prometido algo con su pueblo, y que más allá de Faraón, más allá de un movimiento político, más allá de derecha, más allá de izquierda, más allá del mismísimo orden mundial, el Señor está por sobre todas las cosas. Y lo que Él hizo en ese momento lo va a volver a hacer, porque dice la palabra que no viste todo lo que hice con Egipto, y que tomé a mi pueblo y los saqué en las alas del águila y los llevé al lugar que yo quiero, que es a Cristo.
O sea, los llevó al desierto a ser probados, y en esa salida del desierto tuvo que operar la fe, pero la fe en el Cordero, o sea, Apocalipsis se repite. y en Apocalipsis 12 vuelve y se repite, y también vuelve y nombra que la mujer fue tomada en las 2 alas del águila y fue llevada al desierto. Fue llevada al desierto, pero dice que hay una lucha primero, el dragón y sus ángeles. Eso, si se está dando en los cielos, es porque también hay un caos en la tierra. Si se está dando que Miguel y sus ángeles y el dragón y sus ángeles están peleando, es porque acá también hay una lucha, primeramente espiritual, aquí con la iglesia clamando, discerniendo, viendo, entendiendo, pero también debe haber una convulsión en la tierra tremenda, porque uno ve que hay una persecución y toda la cosa. Uno ve que hay una persecución de las potestades del mal hacia el pueblo de Dios, como lo hizo Satanás con Faraón y su ejército persiguiendo a Israel. Después de que salió, también lo persiguió. O sea, Israel respiraba muerte. Pero nosotros tenemos que ver esos ejemplos, y el Señor con eso quiere darnos también confianza para no temer. Porque no es solamente, Señor, dame fe, dame confianza, como si eso viniera a ser de pronto de una manera mágica, porque yo se lo pedí y como pedí ya, sino que el Señor quiere llevarme la escritura para que vea, como Él hizo eso con Israel y su pueblo, así mismo lo hará ahorita en este tiempo con nosotros, porque somos su Israel espiritual. Entonces, sí, Faraón era muy grande, sí, Faraón tenía mucho poder, sí, Faraón tenía ejército, sí, era el imperio más grande del tiempo, claro que sí. Ellos eran débiles, no tenían nada, eran trabajadores, mujeres, niños, no eran guerreros, sí, pero, pues el pueblo de Israel, pero el Señor está por sobre todas esas cosas, porque Él dijo que Él le dijo a Abraham y a Isaac y a Jacob que ellos iban a heredar esa tierra, y que esa tierra ellos iban a morar ahí, y esa tierra es Cristo. Ahora el pueblo de Israel no conoce al Señor, no conoce al Señor, pero Él también recibirá las 2 alas del águila, como vemos en Apocalipsis, y nuevamente será llevada al desierto para ser sustentada. Pero las 2 alas del águila, que nos representan, de lo celestial que nos habla de lo espiritual, y qué es lo que se recibe cuando creemos en Cristo, al Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos permite elevarnos de lo terrenal a lo celestial. Entonces nosotros, que ya hemos recibido el Espíritu, tenemos que pedirle al Señor perdón y misericordia, y que nos ayude a entender de que nosotros ya estamos en lo celestial, aunque el Señor nos dejó en lo natural, con los pies bien puestos sobre la tierra, discerniendo y entendiendo los asuntos del Señor y todo lo que está pasando, pero tomando partido como espirituales en pos del Señor, porque nosotros ya recibimos al Espíritu Santo, ya salimos de ese Egipto, de ese mundo que nos enreda en pasiones, en cosas, y esto también es una pasión. Luchemos por nuestros ideales, luchemos porque nos están oprimiendo, luchemos por esto, por lo otro, por aquello, y es real, es verdad. Pero el Señor no quiere que vayamos a ello, sino que entendamos y clamemos a Él y discernamos los asuntos, y más bien podamos ser sobrios, cuerdos en Él, y clamar por lo que debemos de clamar, y no dejarnos distraer, sino más bien clamar, porque para perseverar, como dice la palabra, y el hermano pues nos repite tanto también, Julián, perseverar en aquellas cosas que el Señor nos ha dejado, pero también pudiendo pedir lo que Él quiere que nosotros pidamos. Y entre una de esas cosas también pedir, que no es lo único, pero es muy importante, pedir por este pueblo de Israel también, que verá al Señor en cierto tiempo, y por eso recibe las 2 alas del águila, recibe al Espíritu Santo, que ahora viene y le sustenta, va siendo perfeccionado en la fe para ellos poder comprender quién es Dios, quién es el Cordero que les dio la salida del mundo, de las tinieblas, porque Satanás es eso,
si nosotros nos seguimos enredando en los asuntos del mundo, políticos y demás, nos va a devorar el mismo faraón, que es los mandatarios, los gobernantes de este mundo que están bajo la potestad de Satanás, que es el que quiere matar, robar y destruir. Y la misma palabra en Apocalipsis 12 dice que él es un león, que él está parado como un dragón, esperando a devorar al que nace, y también que él está como león rugiente, esperando a devorar al que prácticamente pues se distraiga. Entonces, que el Señor nos ayude a poder sobrever sobre estos asuntos y poder clamarle al Señor, porque verdaderamente estamos viendo que el Señor viene pronto. ¿Será que nosotros, los que estamos creyendo en el Señor Jesús, seremos el Moisés para los judíos? Los judíos seguramente están cautivos en el sistema, pues porque tienen poder económico y tantas cosas, y están de pronto enredados allí en ese cautiverio. No sé, me preguntaba eso ahora. Si será que nosotros los cristianos vamos a ser como Como el cuerpo de Cristo. el cuerpo de Cristo. En sí, Va a ese ser el Moisés. Moisés. No, digo el cuerpo de Ya Cristo. somos Cristo, el cuerpo de Cristo. El cuerpo de porque Cristo. Moisés es del antiguo pacto. Ya No, él está diciendo es que es como si fuese el tipo, Como pues, la- como, sí, con la porque tipología. Moisés en sí no fue el que libertó, sino Fue el el que lo Señor. libertó fue el Señor. Fue el Señor, sí. Ajá. El Pero cuerpo fue de como el Cristo profeta. será el cuerpo. Fue como el profeta, y uno ve en Apocalipsis 11 que los dos testigos tienen características de Moisés y Elías, pero no son Moisés y Elías, tienen características Una que tipología. llegaban y oraban y se manifestaba toda plaga, y son las mismas plagas que uno ve con Moisés liberando al pueblo de Dios de Egipto. Y también ve que ellos oran y hacen descender fuego del cielo y toda la cosa, y que oran y que no, para que no llueva en los días de su profecía, que eso es similar a Elías. Y ahorita hay plagas, ¿no? Miren esas Mire, enfermedades. Sí, Mira una cosa, y no es necesario solamente salir de Egipto, o sea, ser liberado de Egipto, porque De Israel fue liberado de Egipto, Ujú. pero llevaba a Egipto en su corazón, que es lo más grave. Claro, es que esa es la Y liberación. Faraón murió y toda esa cosa, y murieron ahí. Faraón no murió, pero murió todo ese ejército y acabó ahí. Pero Israel siguió en ese desierto ya con Egipto en su corazón, que es tremendo. Porque sí, físicamente salió, pero lo llevaba ahí. Y ese es el problema de la iglesia, el problema de Israel, que es... Claro, esa es la verdadera liberación, la verdadera libertad. en el corazón. Claro, es que esa es. Y No, la iglesia lo tiene ahí. Y será y de pronto si los judíos cautivos, de pronto porque no tienen de pronto tanta riqueza. Bueno, económica. los judíos tienen una Israel, ¿no? Le decimos judíos como Sí, por identificar una nación. No, por como un nombre costumbre, genérico. ¿no? Sí, señor. Ellos están cautivos en la potestad de Satanás por el pecado no perdonado. Pero el libro de Daniel el libro de Daniel es un libro muy importante para entender el plan que Dios tiene para liberar a la nación de Israel. Entonces Daniel es para los israelitas como Juan es para la iglesia. Juan el apóstol, también profeta, es para la iglesia porque el libro de Apocalipsis fue escrito para 7 iglesias, las 7 iglesias de Asia. Y el libro de Daniel, principalmente, para mostrar lo que Dios tiene para los israelitas. Debemos entender que Israel como nación fue dividida en dos por su apostasía. El Señor tiene un plan de liberar a todo Israel, o sea, a las 12 tribus. Pero la división causó lo siguiente, que las 10 tribus del norte fueran apresadas por los asirios y fueron dispersadas en las naciones. Y las tribus del sur, que estaban conformadas por Judá, Benjamín y la media tribu de los levitas, ellos fueron llevados a Babilonia.
De Babilonia sí regresaron algunos a reedificar la casa. Pero después, por la negación de los judíos de aceptar a Jesucristo como el Hijo de Dios y el Redentor, entonces Roma en el año 70 destruye la ciudad y destruye la casa. Y en el año 135 el emperador Adriano entra y hace 4 cosas. Y eso ya acabó prácticamente con la nación de Israel. Esas 4 cosas no las voy a mencionar en el orden. Número 1, cambió el nombre de Judea por el de Palestina. El nombre de Palestina, que hoy figura en los libros, es por causa del emperador romano. Fue el nombre que le dio a ese territorio. Lo otro que hace él es que cambia el nombre de Jerusalén por el de Aelia Capitolina. Entonces, con eso, este César, que es el anticristo de su momento, está destruyendo toda la evidencia, toda la historia, todo lo que puede demostrar que Dios tuvo algo con ese pueblo. Pues está cambiando los nombres, está eliminando la historia, se llevó a los judíos, los dispersó en las naciones, algunos los esclavizó, y entonces la tierra quedó desolada. Lo otro que hizo es que edificó un altar al dios principal de ellos, Júpiter. Bueno, imagínense, eso es historia. Esa es la historia que nos muestra lo que sucedió con el pueblo de Judá y con el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que Dios ha prometido hacer? Reunirlos. Volverlos a reunir en su tierra, traerlos de las naciones, levantarlos de sus tumbas, llamar a los huesos para que se reúnan en uno, ponerles tendones y luego les va a poner su espíritu. Eso está profetizado en Ezequiel 37. Eso ya se empezó a cumplir desde el año 1948. Sí. O sea que tenemos profecías cumpliéndose al frente de nosotros. Y es muy bestial. ¿Qué es lo que le hace falta a ese cuerpo de Israel? El espíritu, que no lo tiene todavía. Cuando reconozcan al Señor. Porque la única manera en que ellos pueden tener el espíritu es cuando reconozcan que su Mesías, que es su rey, además es el Hijo de Dios, murió por ellos y que les puede perdonar el pecado. Entonces, eso va a ser glorioso. Nosotros lo que vamos a ver es el mejor tiempo de la historia y así tenemos que entenderlo porque la profecía así nos lo muestra. Lo más espectacular seguramente. Si nosotros vamos a ver es el caos, la destrucción, las montañas que suben y bajan, los mares que... Entonces no vamos a entender por causa de qué está sucediendo eso. Pero todo eso está sucediendo para que la nación de Israel se convierta al Señor. Amén. Ahora, ¿cómo se va a convertir al Señor si no hay quien le predique? Pues la Biblia dice que va a haber 2 testigos predicando en Jerusalén por 1260 días. Esos 2 testigos son los 2 candeleros y los 2 olivos. Y ya hemos hablado, hemos mostrado por la misma palabra que el candelero no es individuo, candelero es una iglesia. Entonces, si son 2 candeleros, son 2 iglesias. Y como son los 2 olivos, es la iglesia de los israelitas y la iglesia de los gentiles. Tenemos 2 pueblos. Tenemos a Israel, que es el olivo natural, y a los gentiles, que son el olivo silvestre, que han sido injertados en el olivo natural. Esa es la profecía. Esas son las escrituras. Eso es lo que el Señor va a estar haciendo en ese tiempo. Pero hermano, no se te olvide, mi hermanito. Dale. Una preguntita, esos olivos naturales llegarán a ese estado de ser olivos naturales, de profesar al Señor por No, el causa olivo de- natural ya existe.
Existe. El sí, olivo natural es Israel. pero no han querido, aún no han decidido reconocer al Señor Jesús, ¿no? No, ramas que no creyeron fueron desgajadas. Israel sigue delante del Señor. Porque una cosa es lo que ve el Señor y otra cosa es lo que nosotros vemos. ¿Qué es lo que nosotros vemos? Que algunas ramas del olivo natural fueron desgajadas porque no creyeron. Pero ramas del olivo silvestre fueron cortadas y fueron injertadas. Entonces Israel está delante del Señor. Dios no ha desechado a Israel. Dios lo tiene para salvación. Y nosotros hacemos parte de ese Israel. Amén. Julio, Amén. yo veo ahí otra cosa, porque concierne al otro olivo, pienso yo, que es la iglesia, y es el ataque contra la iglesia va a ser, yo creo que por el lado de acá, occidental, y es el laicismo, que es la masonería metida con la iglesia, porque ellos fueron los que hicieron los templos, los templarios y toda esta cuestión, Sí. y ellos están cabalgando con una cosa muy fuerte, que es el laicismo, o sea, acabar con todo lo que se llame Dios y que el mensaje sea sin nombrar a Dios, y eso lo está abanderando Naciones Unidas, Sí. lo está abanderando la OEA y lo está abanderando la ONU, que son las organizaciones occidentales, si se puede decir así, y que tienen que ver con la iglesia. Bueno, ese es el espíritu del anticristo que Por está otro lado, vulnerando las naciones. ¿Sí? Ahora, el problema es que las naciones siendo afectadas van a afectar a la iglesia si la iglesia no se desprende de esa afectación. Ya está afectada. Ahora, como la iglesia no es las naciones, sino que la iglesia fue sacada de las naciones, o sea que la iglesia no hace parte de las naciones, está en las naciones para ser la luz de las naciones. Pero cuando la iglesia deja su lugar y se abraza con el mundo, que eso es Pérgamo, entonces se convierte es la apostasía, se convierte en un sincretismo. Por un lado lo terrenal y por otro lado lo que es espiritual. Entonces allí la iglesia pierde su capacidad de ser luz y su capacidad de ser sal. Entonces el Señor dice, cuando la sal pierde su sabor, esa sal tiene que ser tirada y pisoteada, que es lo que le está sucediendo a la iglesia. La iglesia está siendo desechada y está siendo pisoteada por las mismas naciones. Una iglesia en el Estado no puede ser luz para Israel. No puede. Ser luz para ellos No mismos, puede. ser luz para el mundo. Claro. Pero entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? El Señor se reserva un remanente, que lo toma de entre la masa de la iglesia, toma el remanente y constituye con ese remanente una luz, para que alumbre no solamente a la iglesia que está en tinieblas, sino al mundo que está en tinieblas, y además vaya a la nación de Israel y le predique. Porque la nación de Israel necesita a alguien que le predique, pero que le predique el evangelio del reino, que se perdió. Cuando esos israelitas reciban ese evangelio, ellos serán parte del otro grupo de los testigos, ¿no? De ahí nace. El otro candelero. Ahora, aunque yo creo que ya hay muchos israelitas que se han venido convirtiendo al Señor. Porque algunos están hasta en secreto. Se han venido convirtiendo al Señor, pero necesitan luz de la iglesia gentil que les va a mostrar cómo es que es la verdadera adoración al Señor. Porque hay muchos que se están convirtiendo, son judeomesiánicos, pero están todavía abrazando los asuntos que tienen que ver con Moisés. Entonces, muy complicado, una conversión a medias, o la conversión es total, sabiendo que no es por la ley que yo voy a recibir la aceptación, sino que es por la sangre del Cordero. No, y están como los Gálatas. No, estaban como Pedro y como allá en el monte de la transfiguración, que querían hacerle 3 enramadas, ¿no? Claro. Querían a Cristo, pero querían también tener a Moisés y a Elías. Están como los hebreos, porque mire, el libro de los Gálatas habla
le habla a las iglesias gentiles que están apostatando. Y el libro de los Hebreos le habla a las iglesias judías y al pueblo al pueblo hebreo, Ujú. claro, que incluye a los que son de la circuncisión. Ujú. Pedro el apóstol fue llamado a los de la circuncisión, o sea, a hablarle a judíos, a hablarle a hebreos, a los que estaban en la dispersión. Pero Pablo fue llamado para hablarle a los gentiles. Entonces tenemos a judíos y a gentiles que tienen que llegar a ser un solo pueblo en Cristo. Entonces ese asunto de las raíces hebreas es un tropiezo, porque genera división. No puede haber división, no puede haber una mente dividida pensando en que hay que seguir la Torá y otros pensando que no hay que seguir la Torá. Entonces todas las cosas tienen que ser purgadas y van a ser purgadas en el tiempo de la tribulación. O sea que al final, ya el Señor puede decir, o los cielos pueden decir, los ángeles van a decir, gocémonos y alegrémonos porque han llegado las bodas del Cordero y su novia se ha preparado y se le ha concedido. Ese vestido que la novia se va a poner es Cristo mismo, no es el vestido de Moisés, Claro, no es el vestido de la ley, es el vestido del Cordero, el mismo vestido que Dios le dio a Adán y a Eva el día que los sacó para no matarlos, Sí. porque ellos no murieron porque fueron vestidos con pieles de animal, y ahora vamos a ser vestidos con la piel de Cristo, El Cordero de Dios. que es el Cordero de Dios. O sea que eso es lo que nos permite a nosotros sentarlos en la mesa de las bodas del Cordero. Amén. No es nuestra justicia, para nada. No, es lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Pero mire que eso todavía está muy distorsionado. La cristiandad, no, eso está muy dividida en cuanto a si es así o si es asá. Los mismos judíos que se están convirtiendo no la tienen clara, porque no hay quien les ha enseñado el asunto bien. Sí, es que es eso. Entonces hay que enseñarlo. Es que, Entonces, Juli, ¿quién lo va a es- enseñar? Esos dos testigos. Es que es eso, porque los vestidos nos hablan de la justicia de Dios. La justicia de Dios nos habla todo lo contrario a la ley de Moisés, que es una propia justicia prácticamente. Sí. Ya, entonces yo hago, yo digo, yo coloco aquí, yo coloco acá, y entonces Ese era el con traje eso, de hojas es- cosidas pero la justicia de Dios esa nuestra. es lo que Él hizo y que nos da el verdadero descanso y reposo. Amén. Entonces ahí sí ya nos da la fuerza y podemos estar en toda buena obra creada en Cristo Jesús. Así es. Entonces esas buenas obras, ese vestido es esa justicia, y ahora hemos visto que Satanás ha mentido desde hace mucho tiempo, y aún así ha permeado en su gran mentira, ha permeado en demasía al pueblo de Dios. Entonces vemos una mezcla aún en la cristiandad evangélica entre justicia propia y gracia de Dios. En sí no hay una definición y no hay un evangelio, por decirlo así, aunque el evangelio en sí mismo es puro, no hay un evangelio o una práctica, un evangelio claro. Sí, por eso a la iglesia de Sardis, que representaría en la historia la iglesia protestante, el Señor le dice, no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Tiene el nombre de que vives, pero está Sí, muerta. porque no, o sea, ellos Es que es- aman a Cristo, hacen cosas para Cristo, pero todavía las obras son muy, son muertas y muy en la carne. Tú no los ves congregándose como se debe congregar la iglesia. Tienen que construir un templo para que exista una congregación y le tienen que dar un nombre para que haya una identificación, porque si no dan nombre entonces la gente no sabe de dónde es. O sea, eso es carne. Tiene lo tremendo. Ya, Ahí una pregunta. es la primera, hay una iglesia, la de Bogotá, la de este pastor Rodríguez, y no ponen un símbolo cristiano, sino la foto del pastor.
la foto del pastor. Sí, porque él es más famoso pues que Porque Cristo si- mismo. Claro, porque si ponen una cosa de Cristo, van a pensar que es cualquier iglesita. Pero si ponen la foto mía, van a saber de qué se trata. Oiga, la foto Sí. del pastor, grandísima. Hay una carrera primera con 30 y pico, o 40 y pico. Exacto, eso Ay, la significa, ministerial también, esa grandísima. no he la hallado Pero, tus obras ¿quién quiere hablar? perfectas delante de Dios. ministerial Quería también. Sí, ya preguntar ni- que Tiene como 2 millones. en el Antiguo Testamento sale que cuando el pueblo del Señor escogió reyes, pues ya empezó a meterse como con las cosas del mundo, o eso no es así, que pues dejó de, Claro. el profeta les dijo que no, pues que siguieran como jueces Eran según como la jueces. forma que ellos No, Dios utilizaban. había prometido Darle un rey. darles un rey. Ya Moisés les había anunciado que Dios les iba a dar rey, Era Cristo. pero no había llegado el momento Ujú. para que ese rey llegara. Ah, eso fue lo que estuvo mal. Claro. Y pidieron rey. Entonces porque pidieron le pedían rey. A las Sí, porque naciones. ellos, con rey. ellos pasaron de ser tribus a ser estado a partir de que se escogió rey. O sea, se volvió Un reino. un reino Pues no, más había un fuerte, reino, pero un reino, más un, sólido. un reino donde Más cada veraz. quien hacía según su parecer. Así termina el libro de los jueces. El libro de los jueces es un periodo de casi 400 años donde Israel, ya en la tierra de Canaán, están como entendiendo quiénes son. Sí, cómo se tiene No lo tienen muy claro que todavía. gobernar. Entonces hay jueces y... Entonces hay unos jueces que son los que gobiernan sobre ellos, como si ellos fueran los reyes. Pero Sí, eso fue un momento muy desordenado, muy disperso, donde no había orden todavía como nación, pues no estaba formada. sí, no estaban todas las cosas hechas. Y como Dios tiene un orden, y ese orden es ¿Cuántos reyes fueron? perfecto. ¿33 reyes? No. Bueno, no, los reyes que había en Canaán sí eran 33, pero esos otros hacen parte de reyes. la conquista Mm. del pueblo de Israel de esa tierra. Ellos conquistan, pero no todo, no conquistan toda la tierra, No, ellos lo que Dios les había no la conquistan. Hay territorios que no fueron conquistados y que fueron conquistados por David, no por Saúl. De hecho, Saúl tenía problemas con los filisteos y en una de esas guerras perdió la vida. Perdió la vida peleando contra ellos. Entonces los filisteos no habían sido sometidos. Pero ya David, que se levanta como un guerrero, como un ungido para establecer el reinado la nación. justo del Mesías, o sea, del ungido, él hace ese trabajo. Bueno, después Entonces, hay reyes que son de Dios y los que no son de Dios. Pues todos Y son de Dios después- porque son del linaje. No, pero hay unos que... Si no es que uno hace lo malo delante de Dios y de los Por eso, hombres. entonces yo no sé si eso a veces lo confunden ahora las iglesias, porque el nuevo orden el Nuevo Testamento es otra cosa muy distinta, es espiritual. Entonces, a veces no sé si es que ellos piensan que un gobernante cristiano o un gobernante que habla de Dios, un gobernante que sigue al Señor, puede ser una persona para seguir, digna de seguir, o es que nuestro, digamos, nuevo pacto, eso no es. Nosotros esperamos al rey, que es el rey que Bueno, es lo Jesucristo, que- no reyes que gobiernen en la tierra. lo que vemos es que al principio, cuando la iglesia surgió, y surgió en medio del Imperio Romano, esa iglesia afectó todo. A donde ellos llegaban, donde llegaban los apóstoles, donde se comenzaba a predicar este evangelio, todo era trastocado. El reino de las tinieblas era sometido por el reino de Dios. Entonces Dios ha querido que su reino venga y se establezca. Y se establezca en los corazones de las personas. Amén. Entonces una nación
es de Cristo porque los habitantes de esa nación son cristianos porque reconocen a Jesucristo como el Rey de Reyes. Y eso fue lo que poco a poco fue sucediendo en la medida en que los misioneros comenzaron a penetrar en el Imperio Romano, al punto que el Imperio Romano se sometió a Cristo. El emperador reconoce a Jesucristo como el Rey. Entonces, los emperadores romanos, esa parte de la historia hay que reconocerla, porque fue la conquista de Cristo por medio del Evangelio para someter a las naciones y que las naciones llegaran a ser de Cristo, o sea, de Dios en Cristo. El Imperio Romano llegó a ser cristiano porque el emperador se convirtió. Entonces, esa parte es importante porque Dios reconoce una autoridad espiritual en la cabeza, en el gobierno. Entonces, cuando el gobierno, que es la cabeza, tiene la fe correcta, entonces esas naciones reciben digámoslo así, esa unción que viene por la cabeza. Entonces, un emperador se convierte y el imperio se convierte. El imperio no era solo Roma, sino todas las... Claro, el imperio estaba conformado de muchas naciones. Lo que está pasando ahora es que el nuevo orden mundial no es de Dios, sino que es de unos satanistas, por decirlo así. No, claro, porque ahora estamos... Creencias que no son de Cristo, como Pero- el pero- aborto, Es que déjeme, yo termino esta parte para que no nos enredemos, porque es que nos enredamos con preguntas y las preguntas nos sacan como del tema. O sea, este tema tiene un final, ¿cierto? Claro, ese final es Cristo reinando, pero Cristo va a reinar cuando todas las naciones se sometan otra vez. Entonces, al principio fueron sometidas, porque el Evangelio llegó al Imperio Romano. Al principio la iglesia fue perseguida por los césares, y los césares, que en ese tiempo eran anticristo, iban contra Cristo y contra los cristianos y se ensañaron en desaparecer a la iglesia cristiana. Ese es el periodo de Esmirna. 10 persecuciones. Sí, 10 persecuciones en 10 tiempos, 10 césares. Hasta que llegó un César, y ese César, que es Constantino, acepta el cristianismo, lo acepta como una religión a la cual se le permite tener su culto entre las muchas religiones que existen en el Imperio Romano. Ese fue un paso, porque el siguiente paso es oficializar el cristianismo como la religión del imperio. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el Imperio Romano, oficialmente hablando, es cristiano. Pero ¿qué pasa? El imperio se divide en dos. En el Imperio de Oriente, capital Constantinopla, el Imperio de Occidente, capital Roma. Allí tenemos a la cristiandad dividida en dos y comienza la apostasía cristiana. Ya los cristianos no están mirando como miraban al principio a Jesucristo. Las consecuencias de la apostasía es que se iba a levantar un gobernante que iba a someter a la cristiandad. Entonces tenemos esa etapa de la historia que es el imperio turco-otomano, que somete un ala del imperio romano. Digamos que el imperio tiene dos alas. Una de las alas cayó bajo el poder del imperio turco-otomano. Y hoy en día las naciones que antes eran cristianas, hoy en día son de confesión musulmana. Entonces allí tenemos ya los dos reinos. Tenemos el reino del anticristo, naciones musulmanas, y tenemos el reino de Dios, naciones cristianas, que van a volver a combatir en el tiempo del fin. Entonces, cristianos
y musulmanes se van a enfrentar. Y en medio de eso está Israel. Porque Israel se tiene que convertir. Entonces, ¿el anticristo a quién va a perseguir? Va a perseguir a todos aquellos que no están dispuestos a confesar que Alá es el único Dios y que Mahoma es su profeta. Esta es la propuesta que yo pues tengo hasta el momento. Creo que el Islam es el espíritu del anticristo, porque históricamente así nos lo muestra. Creo que son los que cortan las cabezas que aparecen en Apocalipsis, porque a ellos se les enseña que al infiel se le corta la cabeza. Entonces, es como la única religión que tiene ese celo, digamos, de establecer por la fuerza, por el radicalismo, el dominio de Alá sobre la tierra, cortándole la cabeza a los infieles. Bueno, entonces, ¿qué va a suceder? Que se va a levantar nuevamente la cabeza herida de muerte. Apocalipsis nos muestra que la bestia tiene 7 cabezas, que son 7 reyes, de los cuales 5 han caído. Uno no es, y el otro es el que ha de venir. Entonces, en el tiempo de Juan, 5 habían caído. Había caído Egipto, Asiria, Babilonia, Medo-Persia y Grecia. Estaba Roma, que no era. Y otro habría de venir. Ese que habría de venir era el que iba a someter una de las alas del Imperio Romano, el Imperio Turco-Otomano. Se iba a levantar. Pero la historia nos muestra que el Imperio Turco-Otomano fue derrotado en el año 1900, creo que 20 y pico, por los británicos. O sea, el Imperio Británico que existía en ese tiempo, cristiano, derrotó al Imperio Turco-Otomano musulmán. Entonces ahí vemos reino contra reino peleando y ellos pierden. ¿Qué es lo que sucede cuando ellos pierden? Se disuelve el imperio. Al disolverse el imperio, las cadenas que ataban a las naciones bajo ese imperio se sueltan y comienzan a surgir naciones independientes, que son las naciones que existen hoy en día, que antes estaban bajo el Imperio Turco-Otomano, y una de ellas es Israel. Por eso Israel renace. Pero a la par del renacimiento de Israel, nacen las naciones que siguen siendo de confesión musulmana, las cuales un día se van a reunir nuevamente para levantar a un líder que reúna los ejércitos y se vaya contra los ejércitos cristianos. Esa es la historia. Bueno, eso ya es profecía, ¿no? Porque es lo que va a pasar. Si no está viendo ahora una fuerza contraria al cristianismo que no es la de los árabes, los musulmanes, que es todo esta... Es una cortina de humo. No, espérate, pero... Sí, yo sé a dónde vas. Todo eso, no, yo sé. Eso que se llama nuevo orden mundial, donde está la masonería, donde están los Illuminati, donde están las corporaciones, es una cortina de humo. ¿Cómo es una cortina? Una cortina de humo es algo que se está dando, o sea, ellos son los Pero que... igual- es algo que te distrae para que no puedas ver lo que está detrás. Pero eso es Satanás. Pero igual- No, obviamente, claro, es Satanás. Es que Satanás tiene distraído. Satanás tiene Igual, maquinaciones. Yo ma- pienso que no hay que desechar ni una ni otra. Mire, Satanás tiene muchas maneras de maquinar y de distraernos para que no estemos mirando lo que tenemos que mirar. Entonces, eso hace parte de los expertos en confundir, lo que se llama la desinformación. Entonces, te mandan una cantidad de información que tiene cosas ciertas y cosas que no son ciertas. Uno las lee y uno dice, uy, aquí está la cosa. No está la cosa. No, eso es parte del programa de confusión que tiene que ver el reino de Babilonia. Pero no son los árabes que están haciendo eso. No son. Es, a ver,
Es como un juego de Los fútbol. Pero eso poderosos hay que del mundo tenerlo que en están cuenta. por Entonces, detrás. claro que sí. Pero en este juego de fútbol, unos jugadores están jugando ahorita. Este es el director técnico. Entonces, estos jugadores que están jugando se llaman Illuminati, se llaman masones, se llaman Nuevo Orden Mundial. Bueno, están jugando. Pero en el siguiente tiempo ellos no van a jugar más. Van a jugar los que están en la banca y están reservados para ese momento. Pero Julián, los dueños de la tecnología no son los árabes. ¿Y qué tiene La que ver? tecnología es, ¿Pero qué tiene que ver la tecnología? es un arma poderosísima Pero los chinos hay muchos para musulmanes. Los dominar al chinos. mundo. ¿Pero qué tiene que ver la tecnología Es que no. con un asunto que Pero tiene los que ver, árabes que vayan tiene a que ver hacer con la que fe? dominen a todo. No, es que el dominio del mundo no es un asunto tecnológico. El dominio del mundo tiene que ver es quién es el que, con el que tú crees. ¿A quién le pones tú tu confianza? Sí, dice que Tecnológico es de la carne. algunos hasta dirán quién podrá contra la bestia. Sí. Los cristianos dirán, La gente se mete en el celular. ¿Quién en el podrá celular contra de la todo. bestia? Puede hacer que usen todos los medios, puede hacer que usen todos los medios tecnológicos. Yo no sé, que los usen, puede hacer que los usen. Pero ellos tienen una estrategia que es mucho más fuerte, que los medios tecnológicos. Metieron a su gente en Europa. Eso no es ninguna tecnología, eso es una estrategia. Y desde hace tiempo. Váyanse para Europa, multiplíquense. Llenen Europa de niños. Norteamérica. En 50 años va a sonar la trompeta para que ustedes, que son multitud, entonces arrasen con esos cristianitos que son minoría. Pero eso tampoco es tan cierto. Eso es cierto. No, no es tan cierto. Porque los mismos europeos se ganan más plata que los árabes. Ni siquiera consiguen Pero el número de ellos dónde son vivir más. porque es tan costoso vivir en Europa. ¿Qué es lo que no Ni es siquiera los mismos europeos tienen plata para ¿Qué es lo que no es cierto? ¿Que los No, musulmanes han que los llegado a musulmanes Europa? vayan a invadir tan fácilmente. Pero los europeos no tienen Que- hijos. Porque tienen una cantidad de hijos. Es que no es un asunto de invasión, la invasión ya se dio, es un asunto de elección de gobernantes. ¿Quién elige a los gobernantes? La mayoría. La mayoría, bueno, si hoy en día hay una elección de gobernantes en Gran Bretaña, los musulmanes pusieron el alcalde. ¿Cómo hicieron para poner un alcalde musulmán? No, Janine, es que estás, Hay norteamericanos. o sea, tienes una información, nacidos en pero tú Norteamérica. tienes que someter la información, la tienes que someter a la Biblia. Me parece que también hay que mirar las cosas, la cuestión económica, no solamente decir que Todo los eso, árabes- pero a la luz, Esos países Me parece que superpoblados no se puede asiáticos son apoyar en una musulmanes. cosa así tan superficial como decir, ay, ya están invadiendo, que no sé qué, si en Europa no hay ni Ya ni invadieron los la propios Gaza, europeos ¿no? tienen dónde vivir, que van a vivir No se los trata de- pobres árabes. Pero los No, europeos, pero por esa ejemplo, parte No, tanto. no. pero los europeos de pronto Sí, por su sí, alto sí, nivel de vida, por eso no tienen hijos. a ver, porque- moción de orden, es que nos ponemos a hablar lo que no sabemos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sabemos? Información secular. Pero La igual informa- tampoco es claro, Julián, Venga, venga. que sean los musulmanes. Venga, Yo- la yo información- veo muchas cosas que- La información Pero secular. tampoco No, me pero dice. es que la historia nos Exacto. muestra. Muestra y demuestra que existe un espíritu que sometió un ala del imperio cristiano. Eso es historia, eso no es un asunto de Sí, que, eso ve, yo no- estoy pensando No, que Israel siempre ha estado no, bajo el hay un control, sometimiento. bajo esos- hay un sometimiento. Y Siempre. uno también puede decir que los Y esos judíos terroristas que meten están en allá. el mundo entero porque ellos se han metido en los gobiernos. En Francia hay muchos políticos que son israelitas. Muchos, y la gente dice, uy, nos están invadiendo aquí los judíos. Eso pasó Eso con es un dato Alemania. que también tienes que tener en cuenta. Invadiendo los judíos, la minoría de los Sí, judíos. los judíos, muchos judíos No, tienen, son gobernantes No, que están metidos en la no, política. no, Por ejemplo, en Francia, que conozco a no, Francia. el poder que los judíos tienen y lo tienen es un poder económico, Económico. No, también político. porque lo tienen. En Francia hay muchos políticos Pero- franceses, que hasta los franceses dicen estos tipos que están metidos aquí. Pero ese no es el punto. Entonces, ¿por Ese qué no es el los punto. árabes? Tal vez en Alemania, antes de que llegara Hitler, había muchos judíos que tenían influencia. Vuelven y entran. No, hay un espíritu de anticristo y el espíritu de anticristo es una Porque realidad. los judíos también hay un ala que es medio anticristo. O sea, hay unos judíos que también. Eso es lo que- Es son que son- es que el espíritu, Yanin, es que el espíritu de anticristo, hay que entenderlo. Es no reconocer El al espíritu de Señor anticristo Jesús. no es contra el judío.
El espíritu de anticristo es contra Cristo y el plan que tiene Cristo de salvar a una nación que se llama Israel. Esa era la pregunta que yo tenía la vez pasada, de si Pero, los man, judíos que no reconocían al Señor Jesús se iban a unir con los musulmanes para elegir ese anticristo. Bueno, esa ya es otra parte de la historia. No. Sí, pero pongamos, si no tenemos unas bases, vamos a entrar en discusiones por falta de bases proféticas. Tenemos que tener un conocimiento de la profecía. Ese conocimiento de la profecía tiene bases. Base significa que no simplemente es un asunto superficial, sino vamos a mirarlo a la luz de los profetas, a la luz de Daniel, a la luz de Juan y de los otros profetas que hablan sobre la salvación de Israel. Entonces está Ezequiel, que nos muestra la salvación, nos muestra Israel. Está Daniel, que nos habla de 70 semanas para la salvación de Israel. O sea, hay unas palabras dadas por el Señor que son muy precisas y que se tienen que cumplir, porque las ha dicho Dios. Amén. Entonces no podemos nosotros entrar a discutir con lo que Dios ha dicho que va a hacer, porque nosotros estamos viendo aquí una humareda de cosas que nos distraen y que estamos mirando, sí, todas estas cosas han sucedido. Que vemos muchas cosas en la carne. Sí, los Illuminati no son de ahora, la masonería no es de ahora, poderes que se levantan de hechicería, de ocultismo, contra, o sea, tratando de formar el mismo Hitler. El mismo Hitler tenía un grupo de brujos que le daban instrucciones. Entonces, él pensaba, Este presidente norteamericano, Hitler pensaba que iba a ser el gobernante mundial. Que su reino, y así lo dice, el reino del superhombre, no, tiene un nombre, iba a durar 1000 años. Reich, El tercer Reich tercer rey. iba a durar 1000 años. Ese es el reinado de Cristo. O sea, la ilusión de él, totalmente influenciada por brujos, le hicieron creer que él iba a ser ese rey. Pero para poder ser el rey, tenía que destruir a los judíos. Porque los judíos... Juan, por favor. Es que ve lo difícil que es hablar cuando... Entonces es complicado. Y por eso es que todavía tenemos esas confusiones. No, es que se me ocurrió mi hermano justo ahora que de pronto lo que percibía Hitler es lo mismo que percibía Satanás, que quería quitarle Claro, es que es la mente el de trono. Satanás. No, pero es que se repite, ¿no? Lo que uno va a ir a aprender que se Sí, repite. es que la mente de Satanás La mente de impresa Satanás en el mundo. Satanás, que no se las sabe todas, está buscando a un hombre. Así como cuando vio que el Mesías había nacido, se fue donde Herodes, le habló al oído y le dijo, hay que acabar con el Mesías. Entonces Herodes se levanta como un espíritu de anticristo y va a matar a los niños que están en Belén. Entonces Satanás está operando. Satanás, él no sabe. Él lo único que sabe es que Dios dijo y lo va a cumplir. Entonces, él no sabía que Hitler era el elegido, pero él lo eligió. Y muchos cristianos llegaron a creer en el tiempo de Hitler que Hitler era un Mesías, que Hitler era un libertador. Él tenía un poder en su hablar que hipnotizaba a las masas. Y muchos cristianos estaban felices con Hitler. Pero mire lo que resultó, o sea, engañados por no discernir. Entonces, ¿cómo será el tiempo en que se levante un gobernante que va a ser mundial? ¿Acaso los cristianos no quieren eso? ¿Acaso en el fondo los cristianos no quieren paz y seguridad? ¿No van a elegir a un gobernante que les prometa la paz y la seguridad en medio del caos en que estamos viviendo?
Estamos en la porque se va a dar un caos, y ese caos es provocado a fin de que los pueblos elijan por aclamación a un gobernante mundial que les va a dar la paz y la seguridad, y se las va a dar por un tiempito muy cortico, pero es un hombre de carne, es un hombre de pecado, es el hijo de iniquidad. No es Cristo, que es el hijo, el hombre santo, el hijo de Dios. Entonces, tanto cristianos como judíos, como todos, porque en realidad es el problema de la apostasía cristiana. Son los cristianos los que van a elegir al anticristo. Cada elección que hacemos de un gobernante es un tipo de anticristo. O sea que cuando las monarquías cayeron y se estableció la democracia, que parece muy buena, la democracia es el fundamento para elegir al gobernante que el pueblo quiere poner. de carne. Esa es la Odisea. Eso es la Odisea. La Sí. democracia es la Eso Odisea. fue lo que pasó con Saúl. Exacto. El pueblo de Israel quería un gobernante, no era el tiempo, y pidió uno, entonces listo, el más alto, el más fuerte, aparentemente, Saúl. Y Saúl sí fue, por decirlo así, ungido como rey, pero en sí no era el rey que el Señor quería. Y hay una diferencia. A Saúl, ¿cómo fue que lo ungieron como rey? ¿Con un cuerno? ¿No fue cierto, no? No fue con un cuerno. En cambio David sí fue con un cuerno. Y eso dice muchas cosas justo. diferentes también. Ahí había comprado. Eso fue con una redoma, ¿es que era? Una redoma de aceite. Una redoma de aceite. Fue ungido, sí, porque tenía que ser ungido. Ujú. Pero no fue ungido como David. David fue ungido diferente. Claro. Entonces va a haber una elección. Va a haber una elección. Así como Israel eligió rey, o quiso tener un rey, y Dios les dio un rey, y fue Saúl. Porque acabaron con la monarquía. Dios mismo le dice a Samuel, mira, no llores porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Entonces ellos desecharon la monarquía. Ahora viene entonces el gobierno de los reyes. Los reyes, aunque deben ser dentro de la monarquía, dentro de la teocracia, que desecharon fue la teocracia, que es el gobierno de Dios, para elegir la monarquía, que es el gobierno del hombre. ¿Ves? Entonces, se ha dado una degradación desde ese tiempo. Teocracia, monarquía, ahora es la democracia. Los mismos cristianos le cortaron la cabeza a sus reyes en Francia. No es mucho lo que le debemos a Francia. A Francia se le debe prácticamente... Es terrible. El espíritu del francés es terrible. Sí, es así. ¿Qué le vamos a hacer? Son naciones que tienen ciertas condiciones. ¿Son qué, perdón, hermano? Naciones que tienen ciertas condiciones. Francia es un país cristiano, pero del lado católico. No del lado evangélico o protestante. Entre protestantes y evangélicos se daban guerras. Y muchas guerras se dieron en Europa entre cristianos y católicos, o protestantes y católicos. Entonces, ¿uno qué es lo que ve? Uno ve a un mundo en la carne que no distingue, no discierne quién es su rey. No tienen comunión los hermanos entre sí, sino que se odian, se aborrecen y se aniquilan. Es que es eso, Julio. Y levantan las guerras para destruirse los unos a los otros, porque el de aquí codicia lo que tiene el hermano de allá. O sea, violan completamente los mandamientos de Dios. Y eso es lo que nos está pasando a nosotros como pueblo de Dios. Y eso es lo que el Señor quiere que yo he comenzado a ver y a creer que eso es lo que el Señor quiere que entendamos y vengamos a un arrepentimiento. Sí, porque arrepentimiento es cambio de mente, claro que sí. Pero cambio de mente, ¿de qué? ¿De qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? Y en Zacarías comencé a ver en estos días, pidiéndole al Señor que me dijera
que me ayudara pues a ver que el Señor ha comenzado a levantar como una voz de arrepentimiento. Y claro, arrepentimiento no es simplemente, no, es que es grandioso perseverar en las 4 cosas que hay que perseverar, pero antes de perseverar en esas 4 cosas, ¿por qué me tengo que arrepentir? ¿De qué? De dejar de hacer esas cosas, no solamente, sino que tengo que arrepentirme de algo. ¿Qué? ¿Qué es lo que me tengo que arrepentir? El Señor nos Y muestra. pero ¿qué es lo que ha causado? ¿Qué es lo y en qué hemos caído como tal? Como en un cautiverio, como lo estuvo Israel en Egipto, pero también lo estuvo en Babilonia. Porque ese cautiverio ahora es un cautiverio espiritual. Es una cosa que nos impide ver al Señor libremente, y vemos que en este momento la cristiandad está como ahorita lo veía, como en el tiempo de los jueces. Uno dice una cosa, otro dice otra, y cada cual está como en lo suyo, pero no hay como una claridad como tal en medio de toda la cristiandad de que verdaderamente estén siguiendo fielmente al Señor, en una solamente. No lo hay en este momento. O sea, hay como una cosa así, una dispersión en los corazones del pueblo de Dios. Pero ¿por qué ha sido? Y ahorita Julia, de rato lo tenía en mi corazón, y ahorita que Julia habla de eso, y es porque entonces los mismos cristianos se han levantado en guerras, porque piensan unos una cosa, otros otra cosa, y ¿qué es lo que se genera? La división. Eso fue lo que pasó con Israel. Se levantaron los reyes, dejaron de ver al Señor, cada rey decía lo suyo, metió idolatría, metió eso, metió lo otro, y entre todos se comenzaron a desmenuzar y a comer a sí mismos. Y eso fue lo que generó división, y después y generó ¿qué? Cautividad y esparcimiento por todo lado. Y por esa causa, porque yo nunca había visto esto en Zacarías, y en Zacarías muestra una cosa que no siempre la leemos y la nombramos. Uno dice, no, sí, porque ellos adoraron a Cera, por eso cayeron en cautividad. Entonces querían idolatría, se les dio idolatría, vayan a Babilonia. Sí, pero en sí, ¿qué fue lo que pasó? Antes de eso, ¿qué pasó? Ajá, entonces, ¿qué dice aquí el Señor por medio de Zacarías? Y Zacarías ya es un profeta de el retorno del pueblo de Dios a Israel a edificar. Y les voy a leer Zacarías 7, del 8 al 14. Y ya estamos viendo que es un profeta del retorno. Entonces, y dice, y vino palabra de Jehová a Zacarías diciendo, así habló Jehová de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad, y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó, no escucharon también ellos, no escucharon, también ellos clamaron, y no escuché, dice Jehová de los ejércitos, sino que los esparcí con torbellino por todas las naciones que ellos no conocían, y la tierra fue desolada tras ellos, sin quedar quien fuese ni viniese, pues convirtieron en desierto la tierra deseable. Pero ¿qué es lo que dice? Que ¿por qué pasó eso? Porque ellos comenzaron a oprimirse los unos a los otros y no comenzaron a ver los unos por los otros. O sea, no era una nación que estaban en unanimidad, sino que comenzaron a buscar lo suyo propio. Por eso el Evangelio y las cartas nos hablan de no busquemos lo propio, busquemos el bien del otro. El Señor restaurando en lo espiritual esto. Por esa causa es que el pueblo del Señor entra en cautividad, en locura, como en desorden, o que no hay claridad. Entonces dice que no oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni a ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar
antes volvieron la espalda y taparon sus oídos, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Entonces, por esa causa dice que vino el enojo de Jehová de los ejércitos. Entonces, lo que yo veo es que eso es lo que ha pasado en medio de la iglesia. La división de los hermanos ni siquiera es tanto es porque yo digo, yo no digo, yo esto y yo lo otro, sino porque estamos buscando lo propio muchas veces. La carne. Sí, seguimos hablando del Señor y todo eso, pero estamos comiéndonos los unos a los otros con palabras en nuestro corazón. Que el Señor también en nuestro corazón, porque qué tanta cosa no habrá en los corazones de nosotros. Dice que con nosotros. solo decirle fato necio al hermano ya es culpable de homicidio. Entonces yo creo que el Señor nos tiene que traer un arrepentimiento genuino, es por esa parte, porque no es que nos estamos, ay, no es que yo estoy demandando más de pronto la plata, sí, eso es consecuencia de, eso es consecuencia de, porque primero, como familia de Dios, nos comenzamos a desmenuzar los unos a los otros, y por eso Israel se generó la división de dos reinos. Y después, ahí sí vino la cautividad. Y el pecado, la falta de Claro, arrepentimiento, la falta de temor a Dios es la que lleva a eso. Y por eso no vemos poder, porque el reino junto es poderoso. Hoy veíamos un documental de las hormigas, y las hormigas son poderosas porque son un cuerpo, son chiquiticas, diminutas. Impresionante. Como me decía Mayra, reflexionando el coso, son diminutas, y nosotros somos esos chiquiticos que dice la Biblia, los chiquiticos nos dice el Señor. Así decía, Entonces son Israel diminutas. era como un solo hombre cuando estaba ahí. Cuando volvían a mirar al Señor eran como un solo hombre. Pero ahí en el documental decía, son el animalito más pequeño del reino de los animalitos. Pero cuando ellas se unen, es un animal voraz, el más voraz de todos. Porque se desmenuzan con malotes y todo, y se vuelven un cuerpo. ¿Usted ha oído hablar Y ahí de decía el documental de las tambochas? Las ¿Ah? tambochas. Que de hecho Arrasan, ellas, ahí en el arrasan documental un decía que, por selva. ejemplo, Eso pasaban sería a un animal de esos que son babosas, No, babosa. y eso es un Como un animal perro. pues, grandecito a comparación de una hormiga. Entonces decía, una hormiga es nada al lado de ese animal, pero cuando ellas van a atacar, no ataca una, atacan todas. Entonces, Dicen, tienen una mente. y dice decían. que todas Tienen una trabajan mente. juntas, o sea que ninguna se pone como a discutir porque a mí me tocó esto, no, todas trabajan juntas. Pero yo vería las hormigas Y como no el se tipo matan de- entre ellas nunca. Yo vería las hormigas como la tipología de anticristo y a las abejas como tipología de Cristo. Porque las abejas se construyen. Ellas hacen sus panalitos, No, pero, cosechan la miel. pero por decir, No, digo yo. El agua es la palabra nos habla del agua como la Sí, palabra, pero en otro contexto nos habla también de gentes, y en otro contexto el agua del mar nos habla del mundo. Entonces, no, pues, no. Sí, No, el no, mundo pero sí es- el mundo sí es desunido, cada uno por su... Entonces, ¿qué es lo que pasa con las hormigas? Cuando Esa es la subían diferencia, y claro. mostraban la imagen, y una hormiga no es nada. Pero cuando está, eso parecía una mancha así, caminando toda junta, unánime, devorando todo, devorando todo de su reino. O sea, no devorando, sino defendiendo, consiguiendo el alimento. Y el man del documental decía, y tiene una misma mente. Y era impresionante. Parecen musulmanes. Porque ¿verdad? Mira no lo que todos, pasó en todos lo son acabo de unidos, ver, Parecen no tienen musulmanes. miedo de nada, Mira. todos son unidos Lo y que pasó en atacan Génesis. y atacan. Eso parecen musulmanes. Sí, la sí. hormiga. Eran una sola carne y los separó y se llamaban Adán. Y luego fue Adán y a la mujer que llamaba Eva, porque ya hizo rompió la mente de Eva y Adán, no fue una cuando Eva. Sí. Tremendo. Por el pecado. Ese es el. Sí. Entonces, yo le pido al Señor que nos ayude, porque hay una realidad también. Y no se trata solamente, no, pues esperemos, sí, pero esperemos, pero en esa espera no vamos a tener que entrar en un activismo ni hacer ni esto, sino que uno ve que la edificación, la restauración, siempre la precedió un arrepentimiento. Pero se arrepintieron ¿de qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿Nos arrepentimos de qué? ¿Qué pedía Es el porque Señor? ellos primero se devoraron entre ellos mismos
Y eso fue lo que en sí causó que después cayeran en idolatría, en cosas y en cosas terribles, y después ahí ya ir sumando la maldad, vino los devoradores, los imperios, y los desmenuzaron. Entonces, eso es una repetidera, la repetición que va a poder seguir pasando. Yo creo que es necesario que el Señor nos ayude a comprender, a entender, porque la realidad que vemos más allá de cualquier cosa es que la iglesia en este momento también está... Bueno, ahí está en el capítulo 2 de Apocalipsis. Dice, recuerda dónde has caído y arrepiéntete, y ve ya las primeras obras, porque si no vendré pronto a ti y quitaré el candelero de su lugar. Entonces hemos insistido mucho en ese asunto de las primeras obras, porque el Señor siempre habla al comienzo, yo conozco tus obras. Entonces los cristianos hacemos obras, las hacemos, o las hacemos en la carne o las hacemos en Cristo. Entonces el problema es cuando las hacemos en la carne, porque las obras en la carne, aunque parecen ser para Dios, van a traer muerte, contención, porque mire, ¿qué es una obra en la carne? Es una discusión entre dos hermanos tratando de tener ellos la razón. Pero ¿qué dice la Biblia? Que si no le ha sido revelado a él, ¿yo para qué insisto? ¿Yo para qué insisto? ¿Por qué voy a tener que convencer a mi hermano de algo si el Señor a él no se lo ha revelado? Entonces yo tengo que esperar, no entrar en una contienda, no entrar en una pelea, porque eso es una obra de la carne. Aunque parece que es para Dios, estamos hablando de cosas de Dios, no edifican, sino que destruyen. Entonces, lo que no hacemos en el Espíritu no va a edificar. Va a traer contienda, va a traer guerra, y al final esas guerras que se presentan aquí entre hermanos se convierten en guerras entre naciones. Con tanques, con bombas, con fusiles, con destrucción entre hermanos. Lo único que nos puede unir a nosotros es Cristo. Pero cuando entra nuestro ser, hermano, y nuestro orgullo, nuestra vanidad, nuestra codicia, nuestra altanería, todas esas cosas que se juntan ahí, eso es lo que hace dañar. Jesús dijo, mire, nuestra impaciencia. Mire, ¿ustedes por qué luchan? ¿Por qué luchan por lo que no tienen? ¿Cuál es la fe que los promueve? ¿Por qué usted lucha contra el hermano? Si yo les he dicho que aún los pajaritos salen cada día a comer y mi Padre siempre les da comida. Entonces, ¿cuál es el problema? Es la codicia que está en nosotros, es el temor de no tener, es el querer acaparar más. Se ha roto completamente la fe en Jesucristo. Se ha roto la confianza que proviene de Dios. Ya no hay la generosidad para darle al hermano, sino es como el que yo me voy a aprovechar para quitarle al hermano. Eso se ve en la iglesia, se ve entre nosotros. O sea que la iglesia, como es al principio, que decía, tenían todas las cosas en común y nadie decía, me hace falta algo. No había necesidades, porque la justicia del reino de Dios se cumplía. Si nosotros cumplimos esa justicia, el mundo será perfecto. Amén. Si nosotros alumbramos al mundo enseñándoles esa justicia, las naciones se doblegarán y dirán, de verdad que Cristo sí vino. Amén. De verdad que Cristo sí vino. Y va a suceder. Amén. Porque dice que esto era lleno de la gloria de Dios. Él es nosotros, hermano. Sí, lo va a lograr, el Señor lo va a lograr. Bueno, ¿cómo lo va a lograr? Pues lo tiene que lograr por medio de presión. Nos tiene que obligar. Entonces, ¿cómo nos obliga? Nos quita. Nos manda a alguien que nos quita. Entonces, cuando ya no tenemos lo que antes nos hacía fuertes, ahora sí yo miro la misericordia del hermano a quien el Señor le dejó algo. Y ese hermano es el que me va a dar a mí.
Y yo voy a reconocer el amor de Dios, porque yo antes maltrataba a ese hermano, pero ese hermano ahora es el que me da. O sea, el Señor se las ingenia para llevar a los hermanos a amarse en Cristo. Amén. Las guerras tienen que acabarse. Y para eso necesita ser humilde, manso. El Señor quiere, Él dijo, aprended Claro. de mí que soy manso y humilde. Y él con todo, Humillarlo, la humildad es humillarse uno y él con todo el poder, hermano, de ante el poder Señor, calcinar a ante todo Dios. el Y, Pues es que Él es el que hizo todo, porque no nos va a dar a nosotros como le da a los pajaritos. Pero es que tenemos dudas, ¿no? ¿Será que Dios me va a dar? Y entonces por eso no tenemos, porque dudamos, porque hacemos que a Dios mentiroso. Si Dios le da a los pajaritos, ¿por qué a mí no me da? ¿Yo por qué tengo hambre? ¿Yo por qué no puedo trabajar? ¿Qué es lo que me pasa? Estoy dudando, no me está llegando el beneficio que procede de Dios, pero al pajarito sí le llega. ¿no? Y el pecado. Porque el pajarito no se muere de hambre, el pajarito se muere de otras cosas, pero de hambre no se muere. Quitar Con todo lo que comen, que coman. Sí. Mi hermano, una última pregunta o ya para la próxima.